Hola, bienvenidos al canal. Quería hacer este video para compartir con ustedes cómo la vida en el planeta Tierra puede cambiar radicalmente durante los siguientes 3 días como resultado de la seriedad del conflicto en Israel. Las circunstancias están escalando, es una crisis humanitaria y militar, y hoy es un día terrible. No solamente Israel ha jurado destruir a Hamas, sino también otros países han jurado destruir a Israel si ellos atacan a Hamas. Quería compartir entonces algo del contexto del conflicto, sin tratar de entender los aspectos geopolíticos del mismo, porque escapan al alcance de este pequeño video, pero hay que saber que la crisis no es solamente para Gaza y para Israel. Estamos hablando de una crisis global, una crisis que quizá afecte a todo el planeta. Sabemos que los propósitos para los tiempos finales en la mente del Señor se centran en Jerusalén y en la nación judía. El conflicto en Jerusalén y alrededor de Jerusalén es por lo tanto especial para el Señor. Pero también los seres humanos son especiales para el Señor. Y hay que mencionar que hace solamente unos días los líderes de la organización terrorista Hamas llamaron a lo que ellos consideran un Día Internacional de Jihad, un día para promover marchas, para realizar protestas, pero sobre todo para inspirar ira en contra de la nación judía. Es decir, fue un llamado a la violencia para provocar un ejemplo que en el futuro se puede utilizar en contra de los negocios y de los establecimientos jurídicos y políticos del Estado de Israel. En otras palabras, el llamado a construir una nueva Kristallnacht, tal y como ocurrió en el Estado de Alemania en 1938, que sentó el precedente para la destrucción posterior de muchos de los intereses judíos en ese país. Como recordarán, hace tan solo 9 días, un grupo de alrededor de 1.500 terroristas de la Franja de Gaza irrumpieron con bulldozers el muro de protección y aniquilaron de una forma brutal a más de 1.500 israelíes. En la retribución que le siguió a esos eventos, el Estado de Israel aniquiló a más de 1.500, alrededor de 1.500 civiles en el área que se conoce como la Franja de Gaza. Aparte de esas devastaciones humanas, hay que considerar que hay muchos árabes que van a ser desplazados como resultado de una orden de evacuación que el Estado de Israel ha girado. Y aquí hay que entender un poco la geografía, y por eso les quiero compartir un mapa. En este mapa podemos ver que la región de Gaza es un área pequeña en el suroeste de Israel que constituye alrededor de 25 millas. En esa área viven alrededor de 2 millones de árabes, alrededor de 1 millón en la región norte y alrededor de 1 millón en la región sur. En el Estado de Israel, o más bien alrededor del Estado de Israel, hay 3 grupos proxy que actúan de acuerdo a las instrucciones de Irán. El primero de ellos es Hamas, el cual se asienta en la región de Gaza. El segundo también se encuentra en la región de Gaza en este momento y es la Islamic Jihad. Y el tercer grupo es Hezbollah, el cual se encuentra en la región norte, es decir, en el país del Líbano. Y el problema con Gaza en particular es que el gobierno de esa región ha sido tomado a la fuerza por armas por Hamas. Entonces, lo que en algún momento fue un gobierno establecido con autoridades palestinas, eso ya dejó de ser, todos fueron asesinados. Y alrededor de la Franja de Gaza hay una barda perimetral de 32 millas de larga que le impide a los árabes que viven en esa región cruzar ya sea a Israel o a Egipto. Es decir, Hamas utiliza a los seres humanos que están dentro de la Franja de Gaza como escudo. Y no solamente eso, sino que también Hamas
ha establecido sus oficinas en establecimientos civiles, tales como universidades, restaurantes, centros comerciales, hospitales, de manera tal que cuando Israel decide atacar a la organización terrorista conocida como Hamas, inevitablemente tienen que causar bajas civiles. Y por supuesto, la mayoría de los árabes que viven en esa región de Gaza no quieren el gobierno de Hamas, pero no tienen opción. Hamas simplemente se niega a abandonar las oficinas en donde operan. Ahora decíamos que Israel ha emitido una orden de desalojo o de evacuación para los más de 1 millón de árabes que viven en la franja de Gaza. Esto es sin lugar a dudas una crisis humanitaria. Imagínense a los niños pequeños que van a caminar alrededor de 10 millas para viajar a la región sur de ese asentamiento, a un lugar en donde no va a haber alimentos, no va a haber medicina, en campos improvisados en donde ni siquiera quizá va a haber tiendas de campaña. Imagínense a la niña de 8 años preguntándole a su mamá de 30 y tantos: mami, tengo hambre, ¿qué hay para comer hoy? No sé, mijita, y no sé dónde vamos a dormir esta noche. Ahora algunos pensarán, podemos ir a pasar la noche con nuestros amigos. 1 millón de personas van a pasar la noche con sus amigos. Ciertamente no. Es una crisis humanitaria de dimensiones mayúsculas. Israel ha dicho que va a destruir completamente, va a demoler cada estructura que se encuentra en la parte norte de la franja de Gaza. Por lo tanto, cualquier árabe que se decida quedar en la zona norte va a morir. Y tienes a un grupo de 1 millón de árabes aterrorizados, y mientras tanto la organización terrorista Hamas les dice que no se vayan, pero ellos de todas maneras han decidido irse por su vida, porque no tienen opción. Mientras tanto, la organización terrorista Hezbollah, que se encuentra en la parte norte de Israel, fuera de Israel, en el país del Líbano, ya ha amenazado que van a atacar a la parte norte de Israel, a la zona de Galilea, que vamos en el mapa. La parte norte de Israel está conformada por la zona de Galilea, y más al noreste está las Golan Heights, que también son parte de Israel y fueron conquistadas durante la Guerra de 6 días de 1967. Y el punto es que en el momento en que Israel decida invadir Gaza, Hezbollah va a atacar por la zona norte a la nación judía. Y esto es lo que está sucediendo, o lo que va a suceder durante las siguientes 24 a 36 horas. Mientras tanto, Rusia, que ha tenido históricamente una posición ambivalente con respecto a Israel y a los palestinos, porque necesita a ambos grupos para diferentes propósitos, ya ha tomado una postura con respecto a este conflicto, y ha dicho: vamos a ayudar a Irán y vamos a estar a favor de los palestinos. Y al hacer eso, por lo tanto, se han aliado con una nación como Irán, que ha dejado muy en claro que ya tienen todos los elementos necesarios para producir una bomba atómica. Y la única razón por la que no lo han hecho es porque tienen supervisión satelital que les obliga a mantener separados los elementos que, si los mezclan, crearían una arma nuclear. Pero ya están listos y lo pueden realizar en muy poco tiempo. Es más, esta es la primera ocasión en la que al menos una agencia noticiosa seria ha declarado que uno de los líderes principales de la nación judía ya ha aceptado que es tiempo de considerar seriamente el uso de armas nucleares. Es decir, esto ya se ha escalado a otro nivel. Y más aún, si Rusia decide entrar al conflicto, los Estados Unidos ya han dicho: nosotros también vamos a entrar. Es decir, estamos ante una situación internacional que va a llevar mucho más allá del involucramiento de solamente Hamas e Israel. Ahora, un aspecto geopolítico que hay que entender aquí es que la región conocida como Samaria y Judea son las partes que en el mapa están coloreadas en verde. Estas dos partes son
el equivalente de las ciudades del Antiguo Testamento, más o menos la parte de la tribu de Judá y la parte de la ciudad de Samaria en el Antiguo Testamento. Ahora, esta región fue conquistada por Israel después de la Guerra de los 6 días, en 1967. Antes de eso, desde 1948 hasta 1967, el país de Jordán conquistó esos territorios, pero desde 1967 son territorio israelí, pero han estado en un conflicto que no ha tenido un desahogo. Es como si una fuerza incansable se opusiera a un objeto inamovible. Es una situación que no tiene salida. Y esta región es lo que la comunidad internacional conoce como el West Bank. El West Bank es la parte oeste del río Jordán. Y esa es la forma en la que la comunidad internacional que está a favor de los palestinos llama a la región que el Estado de Israel conoce como Judea y Samaria. Y si tú quieres saber si una agencia noticiosa está a favor o en contra de Israel, solamente presta atención en cómo le llaman a esas regiones geográficas y te vas a dar cuenta si están o no de acuerdo con la presencia del Estado judío en esa región. Ahora, en esa región se encuentran más de 150 asentamientos judíos conocidos como kibbutzim. Un kibutz es como una colonia, una área residencial judía rodeada por una malla perimetral con puntos de chequeo para evitar que terroristas palestinos se introduzcan en esas áreas. Y esos kibutz, alrededor de 200 que hay en la nación judía, solamente hay 150 en esa región de Judea y Samaria. Y la mayoría de ellos son pequeños, alrededor de entre 100 a 300 personas, casas pero hay 4 de ellos que son gigantescos, uno tiene 80,000, otro 60,000, otro 40,000, otros 20,000 personas. Y esos kibbutz se encuentran rodeados de una zona que en el mapa está coloreada de púrpura. Esa zona púrpura es una zona en la cual viven 2 millones de árabes. Y en esa misma región hay solamente 500,000 judíos. Es decir, están ampliamente superados en número los judíos con respecto a los árabes o los palestinos que viven en esa región. Y mientras que las fuerzas del Israeli Defense Forces están enfocados en la parte sur con Gaza y en la parte norte con Hezbollah, no pueden enfocarse en resguardar los kibbutz que están en el West Bank. Y por lo tanto han dejado una zona rodeada de árabes que, si las circunstancias son apropiadas y ven que hay sangre en el agua, van a tomar las armas para atacar a esos asentamientos judíos. Quizá tengan solamente machetes, quizás tengan solamente armas como pistolas de 38 milímetros o armas pequeñas, pero pueden causar un gran daño porque la mayoría de los hombres y los armamentos judíos están enfocados en el norte y en el sur, y porque el ejército judío no tiene suficientes miembros activos para poder pelear en 5 frentes al mismo tiempo. Y de ese grupo de 2 millones de árabes, de acuerdo a fuentes judías mesiánicas en esa región, alrededor de 10% de ellos podrían convertirse, si los elementos son correctos, en mercenarios guerreros para tratar de desalojar a lo que ellos consideran son ocupaciones de judíos en la región que se conoce como Palestina. Y aquí hay que aclarar que el término Palestina está políticamente cargado. El término Palestina no es una región política como tal, sino más bien es una arma
que los árabes provenientes de Jordán utilizan para tratar de convencer a la comunidad internacional que ellos tienen derecho desde tiempo inmemorial a la tierra. Eso es una mentira. El pueblo de Israel tiene un derecho inmemorial a la tierra, y es tan así que, a pesar de haber sufrido devastaciones históricas y haber sido conquistados por los egipcios, por los romanos, por los griegos, por los turcos otomanos y por los árabes, no han abandonado el lugar milenal que les pertenece, excepto que durante la invasión turca quedaron tan devastados que, cuando Mark Twain visitó la tierra de Israel, quedó asustado y escribió en sus memorias en 1815, alrededor de, que no había gente, no había nada en la región de Israel, y la tierra estaba árida y desértica, capaz solamente de mantener a unos cuantos beduinos árabes. Sin embargo, el Estado de Israel hoy ha hecho florecer el desierto, han hecho florecer la agricultura, y han logrado un sorprendente desarrollo tecnológico, militar y político, que es realmente un milagro de la historia moderna. Pero aquí yo pienso que lo más importante que hay que decir es que estamos en una trayectoria para una tercera guerra mundial. La tercera guerra mundial está ya dentro de la agenda divina. La tercera guerra mundial es un evento que va a conducir a el levantamiento de un líder, un hombre de paz, que va a tratar de resolver esta tormenta global que va a ser causada como resultado de una tercera guerra mundial. Y el líder que va a resolver este dilema es aquel que conocemos como el anticristo. Por lo tanto, estamos ante lo que podría llevar a una guerra mundial, ya sea que sea en los siguientes meses o años, o quizá vamos a tener áreas en los tiempos en los que va a haber cierta paz, y quizá vaya a haber cierta violencia, pero ciertamente vamos para allá. Bob Jones, el profeta, ya ampliamente probado y aprobado por muchas palabras proféticas con cumplimiento directo e increíble, tuvo una visión acerca de una tercera guerra mundial, e incluso de una guerra civil en el contexto de una guerra mundial. Pero la tercera guerra mundial está dentro de los planes de Dios. Sin embargo, si te preguntas qué es lo que hay que pedirle a Dios en este momento, yo creo que es por seguridad, y en particular de esos kibbutz que están rodeados de gente que va a venir a atacar con machetes, y también ciertamente por el resguardo y la protección de los árabes, a quienes amamos y a quienes deseamos que sean liberados de esa fuerza diabólica y de ese grupo que pudiéramos decir que son pandillas que están atacando y amenazando con la paz. Y un aspecto más es que esos grupos terroristas de Hamas y Hezbollah tienen en su agenda reclutar a más de qué sé yo, 100,000 o más niños que entre la confusión van a indoctrinar para que se unan a sus fuerzas. Y ya han reclutado, de hecho, a más de 3.500 de estos niños, y los han convencido que vale la pena morir como mártires para poder acceder a ese cielo pornográfico que el Islam les promete. Y ya están convenciéndolos con un fin, con una cierta nobleza. Y muchos de esos niños han perdido ya a sus padres, otros simplemente los han robado, pero es una tragedia de proporciones mayúsculas que esos niños se estén convirtiendo en futuros guerreros. A lo que vamos con esto es que debemos anclar nuestra fe en la palabra de Dios, y que lo importante es que este es el tiempo más importante para nosotros, de convertirnos en creyentes radicalmente obedientes a Dios en los
lugares privados de nuestro corazón, en nuestras, en nuestras manos, en nuestra mente, en nuestras acciones. Y esta es la hora de consagrarnos al Señor. No es mañana, no es en 3 años. De hecho, ya esta situación ha estado con nosotros por varios años. Este es el momento y esta es la oportunidad. Sí, hay que orar. Hay miles de grupos orando por Israel en este momento. Ya hubo un enganche que muchos creyentes dieron en el mes de mayo pasado con el ayuno de 21 días por el Estado de Israel, el que se conoció como el ayuno de Isaías 62, y muchas cosas que ocurren en lo natural son resultado de ese tipo de intervención espiritual. Y de alguna manera pudiéramos decir que la oración de los santos ha causado una aceleración de este tipo de eventos. Pero el llamado a la consagración y a entender los tiempos está delante de nosotros. Y es por eso, como les digo, que hay que entender los tiempos de Dios y este llamado a entender la seriedad del conflicto en Israel. Que el Señor los bendiga.